la noticia agraria del día es que tengo conmigo, y siempre es una alegría, a la subdirectora del área de Ingeniería Agroalimentaria de la ETSIAM, Constanza Rubio. Constan, pues yo te digo Constan, que tú eres de la familia ya. No te molesta, ¿verdad? ¿Qué va? Es familiar. Sí, bueno, sí. Bienvenida a casa. Muchas gracias, Silvia. ETSIAMES, Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica Medio Natural. Lo digo para que todo el mundo sepáis lo que significa ETSIAM. Claro, decimos ETSIAM porque si tenemos que decir cada vez todo el nombre de la escuela, claro, no tenemos bastante programa. Es que es largo porque abarca muchas áreas. Así es, y que siga abarcándolas. Sí. Porque este mundo es apasionantemente largo, intenso y abarca, como bien dices, y muy muchos amplio, temas. muy Exactamente. ¿Quién tenemos al teléfono? ¿Quién será, Constan? A ver. ¿Quién puede ser? Regina, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Has visto qué bien acompañada estoy hoy? Hombre, yo te dije que te llevaba gente buena y la mejor. Así es. Además, de verdad, en todos los sentidos, profesional y humana. Bueno, os he pedido que vinierais porque es el momento, y tanto una como otra me podéis orientar, en el momento idóneo en que los chavales y las chavalas, Constanza, están eligiendo su futuro. Es un momento perfecto para plantearse qué quieren ser, ¿no? Qué vocación tienen. Constanza, a mí me gustaría que les orientaras un poco si se plantean esto de la ingeniería agrícola, agronómica, agroalimentaria, que les orientaras un poco qué es, qué salidas tiene, qué les dirías. Y luego también que me apunte Regina, que lleva toda la vida en ello. Bueno, pues yo creo que lo primero que les diría es que es una profesión apasionante, es una profesión muy amplia, que abarca desde la parte ingeniería, como su propio nombre indica, con todas sus connotaciones. Tiene además una parte bio, tanto de animales como de plantas, con lo cual yo creo que enriquece mucho la parte también ingenieril, y no podemos olvidarnos de la parte tecnológica, una parte que creo que actualmente es muy importante porque la parte de automatización del campo, de los servicios, el uso de drones, satélites, digitalización del sector, el control de cada una de los eslabones de la cadena alimentaria y demás, son cosas que se abarcan desde esta titulación. Y una cosa que yo creo que importa mucho cuando uno va a terminar la carrera es que tiene 100% de empleo. 100% de empleo. ¿Pero es porque tiene mucho campo y mucho recorrido, Regina? ¿Es porque tiene mucha adaptabilidad a muchos campos, como bien apunta Constanza? Vamos a ver, desde la lógica, más lógica, comer hay que comer, ¿no? Hemos visto muchas... El ave. El ave. Que se va y que viene. El ave. Es que me pilláis... No te preocupes, si se va la voz, seguimos hablando nosotras y te volvemos a recuperar. Vale. Son cosas del ave. Se va. No bueno, pasa nada. Como decía Regina, comer hay que comer. Y eso... Ahora te hemos vuelto a recuperar. Sí, es que me habéis pillado en el túnel. Bueno, lo principal es que nosotros nos dedicamos a un sector que es primordial y estratégico. Estratégico porque la comida es una necesidad. Va a ser Hemos comprobado... ¿No me oyes? Sí. Es que vas y vienes. Vale. Perdón. No tienes culpa ninguna. La comida es una necesidad y nosotros nos dedicamos justamente a eso, a conseguir una alimentación sostenible y saludable. Como ha dicho Constanza, desde diseñar las granjas, diseñar las explotaciones, dimensionar los riegos, que se utilice la menor agua posible, que se recicle la mayor agua posible. Hoy en día, si hay un sector que ha innovado, que se ha digitalizado, que se ha modernizado, es el sector agrario. Últimamente hemos hecho una revolución impresionante porque éramos conscientes desde hace ya más de 2 décadas de que el cambio climático llegaba. Lo estábamos viendo en nuestros cultivos, lo estábamos viendo en los desastres que había de forma periódica y no éramos insensibles a eso. Por eso
Las herramientas digitales para nosotros han sido una herramienta importantísima y, como ha dicho Constanza, de profesionales en nuestro sector, en la ingeniería agrícola, en el grado de ingeniería agronómica, en todas las vertientes, es increíble. Nos demandan casi 2,5 puestos de trabajo por cada egresado que sale. No es 100% empleo. Es más incluso. Hay lista de empleo, hay cola para poder trabajar. Por lo tanto, tiene más que salida. Chavales, lo hemos dicho durante mucho tiempo, se estaban perdiendo generaciones en el sector agrario, no se estaban motivando desde las noticias que eran pues como que el sector no tenía precio, que el sector no tenía salida, se estaban haciendo una campaña muy en contra de lo que es realmente el sector, se estaba, dijéramos, priorizando algo muy noticiable con lo general del sector. Es un sector rico, es un sector que siempre ocupa los principales puestos del PIB nacional. Somos los mayores exportadores de materias, tanto primas como transformadas de España, y eso se tiene que saber. O sea, Constanza, ¿qué hacen falta ingenieros en este sector? ¿Hacen falta ingenieros en agroalimentación, agrícolas? ¿Necesitan? Hace muchísima falta. De hecho, en las prácticas en empresa que tenemos y que ofertamos desde la escuela, muchas veces se nos quedan muchas oportunidades de realizar prácticas en empresas sin cubrir porque no tenemos, nuestro estudiantado no es capaz de dar salida a a esa gran demanda. Y eso mismo es lo que pasa posteriormente en el sector laboral, que hay más puestos que egresados somos capaces de formar o de sacar. ¿Y qué formación? O sea, vamos a intentar, imaginémonos, porque yo hablo con vosotras, conozco más o menos cuál es la formación que se ofrece. Desde el ETSIAM, muchas veces Regina me ha hablado con pasión, o sea, con lo cual esta profesión engancha. Constanza, está clarísimo, esto engancha, ¿no? Porque tiene algo especial. ¿Qué formáis? O sea, ¿cuál es el contenido de estas ingenierías? Bueno, pues un poco es lo que he dicho al principio, ¿no? Que tiene una parte ingenieril, con lo cual aquellos estudiantes aquellos y aquellas estudiantes que les gusta la parte ingenieril tienen una parte de formación en ese área. Tienen también formación en la parte verde en cuanto a la parte de plantas. Tienen formación también en la parte de animal, de granjas, de cuidados de los animales, de obtención de productos a partir de ellos. Tienen una parte de industria agroalimentaria, tienen una parte ambiental también, o sea que cuando luego llegan a tercero, tienen posibilidad de un amplio abanico de salidas y de especializarse o hacer una orientación más enfocada a lo que cada uno le gusta. Tal y como decía Regina, la parte de sostenibilidad es una parte importante de nuestra formación, una sostenibilidad que abarca no solo lo económico, sino también lo social y lo ambiental. Esto es muy importante, puesto que en los fondos de la Unión Europea, los fondos de recuperación, transformación y resiliencia, para la Comunidad Valenciana es un aspecto muy importante que se da actualmente y que los planes de futuro tienen un amplio recorrido. Pero, por ejemplo, yo voy a ser muy transparente en las preguntas. Sí. Regina, cuando hablamos de ingeniería la gente se me asusta.
Exacto. Pero no hay que asustarse en el sentido. No hay que asustarse. Cuando hablamos de la teoría de ingeniería, ¿de qué tipo de contenidos estamos hablando? Y cuando hablamos del tema que está comentando Constanza de temas de animales, ¿qué tipo de formación? ¿Parecido a la biología? ¿Hay prácticas cuando hablamos del tema de gestión de instalaciones que tenga un poco como un inicio de algo de gestión, parecido a algo de como pequeñas nociones de lo que es la gestión de empresa? O sea, ¿el contenido es un poquito de ese estilo? ¿O exactamente qué es? Yo por orientarme. O sea, ¿qué hay? ¿Matemáticas, química? ¿Qué hay? Eso. ¿Qué hay? Eso, mucho. Mucho. Bueno, mucho no, lo justo, Mucho. Pero no tanto está como si estudias enfocado- química. Pero está enfocado para el uso que ellos van a necesitar. Si van a diseñar una granja, tienen que saber Tiene que tener nociones. pues nociones de construcción, de algo de materiales. Entonces, eso lo tienen que estudiar. Y además, yo creo que es importante que cada uno de los aspectos que ellos pueden abordar lo defiendan, porque aquí, cuando uno deja una parcela y se la da a otro, es una parcela que pierde su formación y su profesión. Con lo cual yo creo que, dado que es una titulación que es capaz de abarcar muchos aspectos, creo que deben defenderse cada uno de las salidas y de las capacidades que ellos tienen. Unos les gustará más la parte verde, a otros les gustará más la parte de industrias, a otros la parte más ingenieril. Bueno, que esa parte ingenieril a ver, es una ingeniería. Con todo lo que... Claro, pero yo creo que cada uno tiene que enfocarse a la parte de todas esas posibilidades, a la parte que más especialización le llame, le guste y disfrute con ella. Claro. Dime, Regina. Vamos a ver. Yo no voy a mentir. O sea, no, claro, aquí nadie miente, es evidente. Exacto. Yo no he mentido. Claro, nadie. No, aquí estudiamos ingeniería. Y lo digo porque yo cuando entré también tenía como esa ilusión de ingeniería, pero agronómica, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que estudié primero y dije, aquí solo he estudiado física, matemáticas, cálculo, álgebra y... No. En definitiva, asignaturas que son ingeniería. Sí. ¿Sí? Y me acuerdo las palabras de un profesor que me dijo, Regina, no te equivoques, aquí has venido a estudiar ingeniería agrícola. Primero gánate el nombre y después ya te ganarás los apellidos. O sea, tienes que ser ingeniero. La fuerza que tiene esta titulación es que tú cuando sales firmas proyectos. Y eso es lo que tienen que tener claro los estudiantes, que estudian una carrera con una firma que está colegiada, que tiene la capacidad única y exclusivamente él de firmar una serie de proyectos y de responsabilizarse de una serie de obras. Y eso te lo da única y exclusivamente el título de ingeniería. Y tenemos la gran suerte, además, de que la Universidad Politécnica de Valencia y la ERCIAM está considerada como una de las mejores del mundo. Sí, o sea, sí, estamos además en una de las mejores universidades. Eso iba a preguntar es una de las mejores universidades a nivel europeo, de las primeras, y a nivel mundial. Entonces, lo que se exige es mucho, porque el nivel de los titulados de estas carreras es alto y es lo que se espera de ellos. Por eso hay tanta lista de espera. Por eso hay tanto profesional demandado en esta carrera. Pero eso no quiere decir que sea una carrera especialmente difícil, porque lo que te da son las herramientas para que luego tú puedas diseñar lo que quieras. Tú sabes que yo siempre digo que ingeniería es soñar en voz alta, pero primero te tienen que dar esas bases, esas herramientas a nivel de física, a nivel de matemáticas, a nivel de química, a nivel de dibujo técnico, porque si no tienes los mimbres, no puedes hacer el texto. Claro. Entonces,
Claro, está claro. Hay que ser ingeniero y que hay que darle el prestigio que requiere un ingeniero y mantener que si no, Constanza, no seríamos los primeros, porque el CHEAM es la mejor. Efectivamente. Es la mejor. Pero luego también tiene, al tener ese apellido, como bien apunta Regina, esa parte práctica, esa parte de cercanía al entorno, esa parte de sostenibilidad que otras ingenierías, pues hija, no tienen. Porque esa es la parte bonita, ¿no? La parte cercana al entorno. Sí, efectivamente. Además, la profesión, o sea, el título te lo sacas o lo obtienes cuando sales de la titulación, pero la profesión la hace cada uno de los egresados que salen, con lo cual ese disfrute, ese gustarle cada una de las opciones que cada uno elige es lo que hace de esta profesión que sea una profesión tan bonita y que la gente disfrute tanto con ella. Es un ingeniero que tiene todo lo que requiere un ingeniero, que va con asparadeñes, chafante arra. Eso es que mola mucho, ¿verdad, Regina? Eso tiene ese punto. O una ingeniera... Tiene ese punto de disfrutar del sol, de disfrutar de la naturaleza, de disfrutar de una buena comida. La mejor comida, nosotros. Sí, no tengo ninguna duda. ¿Y hay dobles grados y todo esto? ¿Hay dobles grados también en estos casos de dobles ingenierías? En el caso de la ingeniería agroalimentaria tenemos un doble grado con biotecnología y otro doble grado con ciencia y tecnología de alimentos. Interesante, eso tiene mucho atractivo. Son muy interesantes. Sí, porque el futuro va por ahí. Es por lo que estábamos hablando, o sea, quiero decir, hay unos grados de ingeniería porque esto está muy reglado, o sea, esto está dentro del boletín oficial del Estado, lo que te da, dijéramos, la firma, la profesión. Entonces, ¿qué pasa? Que ha habido luego especialidades interesantísimas, como son la biotecnología, nos encargamos de todo. Imaginaros que si el suelo de España, el 20% es urbano, pero el 80% es rústico. Y ese es todo nuestro territorio. Entonces, hemos aprendido mucho en muchas materias como es biotecnología, ahora estamos aprendiendo en muchas materias como incluso son energías renovables, en recuperación de suelos, en todo lo que es ordenación del territorio. Ahí estamos nosotros haciendo estudios, haciendo informes, trabajando, cooperando, y son especialidades que se tienen que acoplar a este grado que está arreglado y que nos da pues esa titulación oficial. Por eso se crean esos dobles grados y se crean esas como sumas de decir, hago esta carrera, pero a mí realmente me interesa mucho la parte de biotecnología, de laboratorio y de genética de las plantas o de los animales. Hay muchísima salida. Los chavales tienen muchísimo interés en este tipo de contenidos, en ingeniería forestales, en biotecnología, en ciencias ambientales, en todo este tipo. Todo eso es lo que se puede tocar. Oye, esto de las Olimpiadas que vi yo en mayo, ¿puede ser? Sí, que haya como una especie de jornada, ¿no? Sí. Hacen como concursos y todo. Hicieron unos exámenes y en función, bueno, los que estaban premiados pues van a tener pues una bonificación. Eso fue una jornada súper divertida. Sí, la verdad es que lo pasan muy bien. Hacéis muchísimas actividades dentro del ETSIAM. Sí. Y muchas más que vais a hacer. Que tenemos que hacer, sí. Bueno, ya, hacer trabajo fin de grado, bueno, esto por supuesto, es todo. Eso en todas las titulaciones actualmente hay que hacer el TFG famoso. Tú y yo no lo hicimos, ¿no? Aquello del TFG, madre mía. Tú yo es que claro, yo no era ni de grados. Yo soy de la época de COU. De lo que se llamaba antes. Yo soy de la época de COU. Trabajo fin de carrera. El TFG aquello. Yo cuando mi hija me habló del TFG dije, ¿eso qué es? Imagínate. Bueno, y entonces, ¿qué tienen que hacer los interesados, Constanza? ¿Qué pueden? Porque estarán escuchándonos y digo, yo quiero saber más, porque claro, aquí hay un campo intensísimo, amplísimo, y ya veis que con muchísimas salidas, Sí, las prescripciones, bueno, creo que están a punto de acabar. Algunas ya se han cerrado, pero bueno, si están interesados, pueden mandar un correo a la escuela y manifestar su interés. Y si hay plazas libres... y si hay plazas libres, bien. Y si no, ¿tienen alguna opción más de formación, algún máster, alguna otra formación? Pero para hacer el máster tienen que ser titulados ya. Vale. Agroalimentaria o
en forestales haciendo unos complementos. Vale. O sea, que eso es un poco lo que... ¿Cursos de adaptación y todo eso también hacéis? Cursos de adaptación hacemos para los antiguos ingenieros Titulados técnicos agrícolas. Ahora se tienen que adaptar a las nuevas titulaciones y sí que se ofrecen cursos de adaptación para estos estudiantes. Eso puede tener ahora mismo un interés. Estos sí, yo creo que hay un interés creciente en hacer los cursos de adaptación, tal y como han venido poniendo de manifiesto titulados no solo de esta ciudad, sino de otras provincias que nos han llamado para interesarse por los cursos de adaptación. Bueno, Regina, ¿y cómo se...? Ten en cuenta, o sea, en el colegio, nosotros somos el Colegio de Ingenieros Técnicos Agrícolas y de grados de ingeniería. O sea, abarcamos los nuevos egresados y los que éramos hasta el Plan Bolonia hace 10 años. Sí. La titulación, quiero decir, realmente la firma se mantiene, se conserva del ingeniero técnico agrícola, pero si algo tenemos los ingenieros es el seguir estudiando, el seguir aprendiendo, el seguir creciendo. Hasta ahora pues estudiábamos mucho formación de máster en la especialidad que nos interesaba, pero no deja de ser importante, interesante el abarcar esta formación de grado y pues eso, querer ser como el resto de nuestros compañeros que son los nuevos colegiados que vienen con la titulación de grado. A mí me gustaría saber qué relación tenéis el colegio, porque además Regina está muy relacionada, muy vinculada y siempre habla de su escuela con cariño. La verdad es que eso demuestra que la relación se mantiene, ¿verdad, Regina, con la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural? Siempre mantenéis esa relación, ¿verdad? Siempre se mantiene ahí. La verdad es que sí, la verdad es que mantenemos la relación, estamos casi a diario intentando hacer cosas, quiero decir, cosas que motiven a los alumnos, que busquen, el colegio, por ejemplo, busca muchas empresas para luego hacer prácticas, Es muy importante. El colegio informa también. Bueno, es importante informar a los egresados de que para justamente lo que he dicho antes, la importancia de su firma, pero para que él puedan firmar un documento tienen que estar colegiados. Esto es como un médico. Tú no vas a un médico si no ves que está colegiado por el colegio de médicos o un arquitecto o un farmacéutico. Pues nuestras profesiones están consideradas de seguridad vial, o sea, de seguridad para la población, porque nos encargamos de un sector sumamente importante, que es la alimentación. Entonces, nuestros trabajos tienen que estar visados y, por lo tanto, pasar por el colegio. Por eso nuestra relación es de continuidad. Estudiamos en la escuela, pero continuamos en el colegio. Todos los profesores están, a su vez, relacionados en sus colegios. Todos los alumnos siguen continuando con el colegio y es simplemente una fase de continuidad. Entonces nos interesa a las dos partes crecer, nosotros porque estamos más vinculados con lo que es dijéramos el sector agro puro y duro, lo que necesita, lo que está haciendo, lo que está innovando, y ellos a su vez nos proporcionan, además de nuevos técnicos, de nuevos ingenieros, nos proporcionan esa base de investigación y esa base de científica que tienen, porque son profesores que se dedican única y exclusivamente a eso. Existe ese vínculo, claro. Existe el vínculo, y además yo creo que es una relación de colaboración mutua entre la escuela y el colegio. Creo que no se puede entender de otra forma, dado que efectivamente nuestros egresados, si tienen que firmar proyectos, tienen que estar colegiados, y además a través del colegio pues surgen oportunidades, pueden dar premios
¿no, Regina? Sí, damos premios a los mejores TFG, a los trabajos fin de grado. Exacto. En las materias que conocemos y que intentamos además promocionar dentro de nuestro sector. Claro. Tú sabes que nosotros estamos muy metidos con el tema es bio. Es claro. El tema bio. Es como la continuidad, ¿no, Constanza? Sí, exacto, sí. Proyectos de bioprotección en el sector agro, proyectos de bioprotección en el sector paisajístico, en todo lo que es la digitalización, que es muy nuevo y queremos que realmente los chavales, tú sabes que además estoy en muchos proyectos de mentorización y que me encanta ver cómo la gente joven tiene esa imaginación infinita porque no está sesgado, no está sí, porque son jóvenes, sí. Todavía tienen, ¿no? Y que además tiene ese punto de locura. Claro, es un son jóvenes. sector en crecimiento con unas posibilidades que yo creo que ni nosotros mismos somos capaces de vislumbrar en un futuro. Y máxime ahora que todo va evolucionando, cambiando con nuevas perspectivas, nuevas opciones. Entonces, la formación que se le debe dar en la escuela es darle las herramientas para Exacto. que ellos después sean capaces de desarrollar todo ese potencial que todos y cada una de ellas y ellos tienen. Que es muchísimo. Pues ya hemos conocido un poco más, que por cierto, estoy mirando, he llegado a una oficina internacional de Letziam. Sí. Oye, estoy flipando en colores. Hay una oficina internacional y todo. Sí. Estoy viendo aquí el equipo, los chavales. Se ve que, oye... Además es una oficina internacional muy dinámica. Muy dinámica, que hacen aquí mogollón de cosas, que ya hablaremos un día de ello, para que veáis claro que tenemos la escuela, tenemos buena relación con el colegio, la continuidad, los premios, el apoyo en las gestiones, las olimpiadas... todo lo que hacen y además hasta oficina internacional para apoyar todo lo que haga falta. Es que yo creo que una cosa importante es trabajar lo local desde lo global o bien llevar lo global hacia lo local. Exactamente, que es un poco lo que hace. Regina, pues muchísimas gracias. Oye, el AVE se ha aportado, Se ha aportado fenomenal. Ha sido solamente... El AVE se ha aportado. Eres capaz de verlo. Cuando la alimentación se nos ha quedado ahí. Digo, lo habrá parado. Gracias, Regina. Cuídate mucho y buen viaje. Gracias y buen viaje, Regina. Muchísimas gracias. Un besito. Chao. Bueno, Constan, y muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Que vaya muy bien. E insisto, a todo el mundo le invito a que a través de las redes, a través de vuestra web, averigüe, descubre, profundice un poco más en la cantidad de alternativas que da esta formación, porque no es que estáis, como decís, al 100%, es que se necesitan. Sí, se necesitan muchos profesionales. Vamos, que tienen sector. Salida seguro, y vamos, pueden hasta elegir salida. Sí, seguro que sí. Una cosa que me gustaría remarcar para finalizar es que muchas veces no se elige una titulación así porque la nota de corte no es excesivamente alta y entonces se tiende a equiparar la nota de corte con las salidas que tiene y la capacidad de empleo. Entonces, creo que es una cosa que debemos transmitir, que esa relación no es lineal y que porque la nota de corte no sea alta, no piensen que no hay oportunidades ni que es una carrera sencilla. Pues, más claro agua. Gracias, Constanza. Y adelante. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Pues ya lo sabéis, si estáis buscando un futuro de verdad que vale la pena, yo creo que llevo 24 años trayendo estos micrófonos gente que ha optado por esta formación y si algo tienen en común es que es gente feliz. Porque está claro que es ingeniería, pero está claro que luego a la hora de aplicarla tienen un entorno, una forma de vida, un contacto y un día a día que sin duda les da ese punto de calidad de vida que todo lo compensa. Es una buena alternativa porque si tenéis vocación, desde luego lo comprobaréis. Seguimos.